Estamos en este segundo día del quinto Congreso Internacional de Experiencias Pedagógicas y Didácticas en Educación Virtual. Vamos a tener la presentación de la ponente Sandra Aridia Nieto Useche de Colombia. Bienvenida, Sandra. Gracias, buenas tardes. Entonces vamos a ejecutar el video. ¿Te parece? Sí, bueno, buenas tardes. Mi participación en esta oportunidad en el quinto Congreso de Experiencias Didácticas y Pedagógicas en Educación Virtual está escrita con la ponencia Jóvenes Nómadas Heterogéneos de los Espacios de Flujo, otras formas de pensar, percibir y crear ciudadanías. Destaco o menciono que en esta oportunidad porque en el congreso anterior, en el cuarto congreso, también presenté unas reflexiones teóricas abordadas en el proyecto de investigación del imperio de los rebeldes sin causa a los jóvenes heterogéneos, alternativos y prosumidores, que es un proyecto de investigación desarrollado en la Universidad Santo Tomás, Facultad de Educación, Maestría en Educación y en la línea Educación Social y Cultura. Esta es una segunda ponencia que también recoge reflexiones teóricas. La idea central que he venido trabajando, que es en torno al proceso de constitución de un joven como ciudadano, la presento de esta manera. El proceso de constitución de un joven ciudadano adquiere sus particularidades de acuerdo con el contexto histórico, sociocultural, político y económico de su país de origen, articulado con las relaciones regionales, mundiales, globales. Además, inciden en su proceso de formación ciudadana las instituciones, los sujetos que le dan vida, como también las relaciones que establecen en los espacios tanto físicos, ciudad, barrio, los virtuales, generados por los medios de comunicación y las TIC. Todos esos espacios y actores forman parte de un entorno que lo denomino un ecosistema de configuración ciudadana. En la ponencia anterior también trabajé esa idea de ecosistema de configuración ciudadana, porque en él emergen rasgos que distinguen a esos nuevos ciudadanos del siglo XXI, jóvenes heterogéneos de los espacios físicos y de flujo. El proceso de constitución de ciudadanía de un joven no es un proceso particular, no es un proceso local. En nuestro caso, tomar como referencia la ciudad de Colombia, la ciudad de Bogotá, formamos parte de América Latina. Entonces, se toma como referencia también los procesos históricos vividos en la región, tanto del pasado como en la actualidad. América Latina está viviendo en las 2 últimas décadas un proceso de democratización. También tomamos como referencia que, a pesar de que la democracia es tan criticada, está viviendo también un periodo en que se sigue manteniendo como sistema de organización social y político. En ese proceso de democratización está entonces el proceso de ciudadanía. Tomo como referencia dos aspectos fundamentales, tanto la transformación como lo procesual. Transformación en el sentido que hay transformaciones culturales que se dan en la sociedad actual, en la sociedad global, y proceso, porque precisamente lo tomo como proceso político y como un proceso dinámico histórico, que se estudia y se mira distinto de acuerdo con el momento y de acuerdo con el espacio geográfico. Es necesario comprender el proceso de formación ciudadana como proceso heterogéneo, dinámico e histórico. Un joven se constituye como ciudadano inmerso en unas dinámicas en las que convergen tanto la acción de los sujetos que forman parte de esas instituciones socializadoras consideradas tradicionales, que la familia, la escuela, el Estado, la ciudad, y que también están sujetas a transformaciones. Y también, aparte de estas instituciones tradicionales, está en la cultura de la calle, están las tecnologías de la información. Las acciones de los ciudadanos repercuten en el desarrollo local, en la identificación y resolución de los problemas de manera ideal. Si nosotros miramos a un ciudadano, sería un ciudadano activo, crítico, reconoce la realidad, se apropia de lo público, conoce los derechos, participa en la toma de decisiones, vincula su proyecto individual a un proyecto colectivo.
y en eso hay una preocupación en cuanto a la expansión de la ciudadanía en las esferas políticas, sociales y económicas. La preocupación en las regiones es lograr la expansión de la ciudadanía en distintas dimensiones y en distintos ámbitos. En estas reflexiones teóricas, como lo mencionaba entonces, destaco los dos ejes, transformación y procesos. Ahora, lo que voy a trabajar en esta ponencia, la discusión lo centro en dos aspectos. Una parte que viene a ser como un estado de la cuestión, una aproximación conceptual de lo que se ha investigado, lo que dicen los investigadores sobre el concepto de juventud. Y en la segunda parte, ubico a los jóvenes en la sociedad actual, una sociedad que está inmersa en el fenómeno de la globalización. Para situar a los jóvenes, como el subtítulo lo indica, el lugar de los jóvenes en la historia, hay un interrogante, cómo surge el concepto y cómo se conciben las juventudes. En esa distinción inicio el recorrido con un aspecto que destaca los dos autores Levy y Smith en 1996, que es la liminalidad, porque se mueven los márgenes de la dependencia infantil y la autonomía de los adultos. Esa característica, al asumirlo, se descarta entonces la posibilidad de construir una definición estable. O sea, no hay una definición estable del concepto de juventud según estos dos investigadores. La juventud ha estado marcada por una sucesión de ritos de salida y de entrada que brindan la imagen de un proceso de solidificación por etapas que aseguran la definición progresiva de los cometidos del adulto. La juventud es el tiempo de las tentativas sin futuro, de las vocaciones ardientes, de las búsquedas, del aprendizaje. Un aprendizaje que puede ser en lo profesional, en lo militar, en lo amoroso, entre el éxito y el fracaso. El lugar del joven en la sociedad se establece a partir de las funciones que ella misma le asigna y también del desempeño de los jóvenes, de acuerdo con el espacio, con la ciudad, ya sea en la ciudad o en el campo, porque la condición del joven depende también de los espacios en los que se establecen ellos. Muñoz en el 2010 presenta una aproximación histórica de las categorías de infancia y juventud y a la vez retoma a Carlos Feiza. Empieza desde Grecia por la FEVIA, una institución clásica para formar al adolescente que luego pasaría a la paideia, en donde se proyectaría entonces esa formación. Tanto en Grecia como en Roma se asume de manera similar esa concepción. Tanto Feiza como Cruzet-Pavan se plantean entonces, si se pasa a otra etapa histórica, a ubicarlo en la Edad Media, será que existió el concepto de juventud en la Edad Media, pero realmente son pocos los ejemplos que se encuentran de la citación o de la mención de este concepto. La juventud equivalía a prescripciones, aforismos que sentenciaban sobre el orden, la restricción, la moderación de los tratados morales, sermones y en los libros de educación. Para Michel Pastoreau también se pregunta y dice que no es una tarea fácil descubrir cómo se representaba una imagen de la juventud en la Edad Media. Y luego de la Edad Media entonces paso a otro arquetipo de juventud, según Feiza, que se formó de los muchachos en la sociedad industrial. En la sociedad industrial se reciben los aportes de Rousseau en 1762, cuando aparece el concepto de juventud, que se consolida a finales del siglo XIX y XX. O sea, cuando digo 1762 es como lo que se recibe de herencia de la concepción de juventud, debido a que a finales del siglo XIX y XX, las transformaciones provocadas por la industrialización y el liberalismo en los ámbitos de la familia, la escuela, el ejército y el mundo laboral, todo eso recae en el concepto de juventud. La sociedad de clases industriales origina representaciones de la edad juvenil en la que se depositan una parte de las esperanzas, por una parte, las esperanzas y por la otra, amenaza social. O sea, que asumen, a pesar de que se espera todo de parte de los jóvenes, también piensan que puede ser una amenaza social. En el ámbito académico, a finales del siglo XIX, aparece el concepto de adolescencia y comienza a dispararse a partir de ese momento. La juventud postindustrial es el quinto modelo descrito por Feiza, y en esta época la juventud adquiere protagonismo debido a los procesos de modernización tecnológica, económica y política. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, se
percibe que hay un escepticismo por parte de los jóvenes. Dudan de la sociedad creada por los adultos. Es un momento cuando se crea el prototipo de los rebeldes sin causa. Los rebeldes sin causa no lo estoy tomando desde las industrias culturales y desde los medios de comunicación. En ese recorrido también se resalta a mayo del 68 como un momento revolucionario y contracultural, cuando los estudiantes rechazan la sociedad corrupta que recibía de sus gobernantes y de sus padres, pues para ellos era inaceptable recibir un legado que negaba sus ideales democráticos de liberación política, religiosa y sexual. El movimiento estudiantil estalla en Francia, Alemania, Estados Unidos e Inglaterra. Es una revolución en la que convergen los cambios políticos, económicos y culturales de la década de los años 60, que se reflejan en protestas, manifestaciones a favor de la vida comunitaria, los derechos civiles, como también en contra de la guerra de Vietnam y del servicio militar obligatorio. Hay otros autores que también destacan en mayo del 68. Asociado con los movimientos sociales, con los movimientos estudiantiles y movimientos profesorales. En la realidad latinoamericana, cuando se escribe, se investiga sobre juventud, hay una referencia a José Ortega y Gasset en 1928 y un ensayo sobre juventud y cuerpo. Allí lo destaco también porque toma como referencia ese momento de la juventud y lo denominó como Imperio de los Jóvenes. Y recuerdo que el nombre del proyecto, el Imperio de los Jóvenes, a jóvenes alternativos y prosumidores. De aquí tomo el nombre del proyecto de investigación. Durante el siglo XX se consolida una matriz que organizaba la vida del ser humano en una secuencia evolutiva. La familia, la comunidad primera y el Estado-Nación se constituían esas dos instituciones en la esencia de pertenencia. En este esquema, la concepción de juventud quedó asociada con la idea de futuro, luego se pasaba a la adultez, cuando se abandonaba el hogar, se adquirían los derechos políticos, la toma de responsabilidades laborales y de reproducción familiar. Desde las primeras décadas del siglo XX, el Estado propició la protección de la infancia y de la juventud adolescente a una temprana incorporación al mundo del trabajo, medidas que garantizaban a través de los avances de la normatividad jurídica para sancionar el ingreso laboral. Aquí estoy citando a Enrique y Escarfó en el 2009. En la década del 50 se adoptó el modelo de desarrollo de la modernización en los países latinoamericanos, con el propósito de asumir el desarrollo a través del proceso de industrialización y de adopción de la tecnología para garantizar su crecimiento. En estos años, en los 50, Colombia era un país con una población en su mayoría rural. La nación se encontraba fragmentada, estaba bajo la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, quien asumió la dirección del país después de los enfrentamientos partidistas entre conservadores y liberales, que desembocaron en el asesinato del líder caudillo del pueblo, Jorge Eliezer Gaitán. A partir de la segunda mitad del siglo XX, hay unas exigencias de cambio económico experimentados por los países que ingresaban a la sustitución de importaciones. Y comienza a pensarse, a gestarse la formación profesional, pero como demanda para trabajadores calificados, los jóvenes pensados como trabajadores calificados. Y allí comienzan a surgir los sistemas nacionales de formación profesional, en nuestro caso el SENA en Colombia, SENAC y SENAI en Brasil, SECAP en Ecuador, SENATI en Perú. Hay otros institutos nacionales de formación profesional como el INA en Costa Rica, INTECAP en Guatemala, INFOP en Honduras y INATEC en Nicaragua. Hacia el 55 retomo la imagen de que ya había mencionado, Rebeldes sin Causa, difundida por los medios de comunicación, sobre todo la industria cinematográfica, en donde se salta la figura de James Dean. Esta Rebeldes sin Causa lo presenta en la investigación desarrollada o en las investigaciones desarrolladas por Reguillo. Rosana Reguillo, una investigadora latinoamericana que también tiene toda una trayectoria en relación con la investigación de jóvenes y ubica la irrupción de los jóvenes en la escena pública de América Latina con los movimientos estudiantiles. Se corrobora la visión de pensar a los jóvenes como estudiantes en la forma como se proyectaba en la sociedad. También en Chile, otro investigador,
Muñoz Tamayo, Víctor Muñoz Tamayo, presenta que la sociedad chilena, cómo concebía a los jóvenes en el 64. Era un momento cuando la presidencia crea la asesoría de asuntos juveniles y al crear esa asesoría de asuntos juveniles hay una crítica, porque se decía que si ya existía el Ministerio de Educación, ¿para qué crear una entidad que se dedicara exclusivamente a los jóvenes? En consecuencia se asumía que el joven equivalía a ser estudiante, o sea que no había necesidad de mirar al joven en sus características y en su proceso. Eso fue en 1964. En la década de los años 60, los enfoques estaban basados en el modelo en el que se asume la juventud como rango etario en políticas públicas. También se destacaba en Chile en los años 60, lo juvenil formaba parte de los discursos que lo acuñaban con un poder joven, se reconocían organizaciones de sociedad civil, la política generaba procesos identitarios en las nuevas generaciones y así la acción de los actores sociales se conectaba a la vez con acciones de los partidos políticos. En este contexto, los actores juveniles ejercían doble militancia, organizaciones sociales y partidos políticos. Aquí sigo tomando como referencia a Víctor Muñoz Tamayo en una publicación del 2011. En el periodo de la posguerra emerge la juventud como tal, se reivindica como sujeto de derecho a los niños y a los jóvenes. En este periodo los países desarrollados ampliaron la esperanza de vida productiva y repercuten los procesos de inserción de los jóvenes. Se posponía el relevo generacional. Se ampliaba la permanencia de los jóvenes en las instituciones educativas como un mecanismo de control social y de autorregulación. Pasemos a publicaciones o investigaciones en Argentina, que estarían por otro grupo de investigación con trayectoria que son Bombillani, Palermo, Vázquez, Bomaro. Asumen esos años dorados de los años 60 de la movilización social y juvenil y toman un movimiento del Cordobazo como un momento en el que convergen transformaciones producidas a lo largo de la década de los 60, que muestran el papel protagónico de la juventud en los planos político, social y cultural. Es un cuestionamiento a los valores que le permitió a los y las jóvenes constituirse como un sujeto social con relativa autonomía. Entonces, estas serían investigaciones en torno a la juventud, años dorados de esa época de los años 60. Susana Reguillo, argumenta que la participación de los jóvenes en grupos de resistencia condujo a que se asociaran como guerrilleros o subversivos. El discurso del poder reafirmó las ideas porque consideraban que eran sometidos a manipulación. En Colombia, Jesús Martín Barbero enfatiza cómo en la década de los años 80, ya pasamos a otra década, a los años 80, los estudios sociológicos registrados en un trabajo de investigación del CINEP realizado por Diego Pérez Guzmán, observa a los jóvenes como violentos, delincuentes, desviados sociales. Se criminalizaban a esa figura social juvenil desde la sociología, mientras que la antropología mostraba a la adolescencia como un espacio ritual del paso entre la infancia y la adultez. En el estado de arte de la investigación sobre juventud en Bogotá, Colombia, adelantado por el Departamento de Investigaciones de la Universidad Central, DIUC, el DIUC tiene una trayectoria en investigaciones, ahora ya pasó a llamarse IESCO, y a través de la línea de comunicación y educación tiene trayectorias en las investigaciones realizadas en el tema de la juventud. Esta investigación que estoy haciendo referencia, Estado del Arte de la Investigación sobre Juventud en Bogotá, fue adelantada entonces por el DIUD y por el Departamento Administrativo de Acción Comunal del Distrito. Los objetivos que planteaba era identificar el conocimiento cualitativo acumulado en las investigaciones sobre jóvenes en Bogotá durante la década de los años 90. Se plantean o fueron delimitados 8 temas y uno de ellos fue la violencia y la delincuencia juvenil, en el que se registra que los textos revisados coinciden en focalizarse en sectores marginados de la ciudad. Tratan el problema desde los actores, es decir, desde los jóvenes y sus agrupaciones, pero lo tratan como bandas, pandillas y parches. Aunque se concluye que el conocimiento sobre el tema no se puede proyectar a todos los sectores geográficos ni poblacionales de Bogotá. A finales de la década de los años 90, Ernesto Rodríguez, un investigador uruguayo con base en varios estudios realizados y un aporte técnico a la propuesta del libro blanco sobre políticas públicas de juventud, presenta un diagnóstico sobre la situación de la juventud latinoamericana en ese momento. En una parte del artículo resalta 3 aspectos que se abordaban como problemáticas: anomia estructural,
subculturas marginales y la segregación. En el año 2003, el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, PIEB, decide que el tema de la tercera convocatoria nacional sería Presente y futuro de los jóvenes en Bolivia, al advertir la ausencia en ese país de investigaciones sobre temas y problemas asociados con jóvenes. Como resultado de esta convocatoria se publica el libro Jóvenes versus Jóvenes, temas de investigación de la tercera convocatoria nacional, documento de análisis 2004, en el que se identifican las tendencias, el predominio de las reflexiones y las potencialidades de la producción en investigación social, realizada por jóvenes investigadores que recogiera sus elementos fundamentales. Por eso es jóvenes versus jóvenes, porque es la temática de jóvenes en investigación realizada por jóvenes investigadores. En 1985 se declara el Año Internacional de la Juventud y es por esto que muchos organismos inician investigaciones. A partir de los 90, las investigaciones se caracterizan por el seguimiento a sujetos y procesos. Baeza en el 2003 distingue 3 aproximaciones al concepto de juventud. En cada una reconoce el énfasis de un aspecto. En la definición de juventud como categoría etaria, el aspecto central es el sociodemográfico. Juventud como etapa de maduración, aspectos fisiológicos y psicológicos. Y en la tercera, juventud como cultura. Gira alrededor de las variables sociológicas, históricas y antropológicas que ubican al joven en un espacio y en un tiempo determinado con el propósito de reconocer las influencias y las diferencias entre sí. Una perspectiva con estas dimensiones reconoce las expresiones culturales propias de la juventud, que la distingue de otros grupos, de otras generaciones. Una subcultura que forma parte de una cultura mayor. En consecuencia, la posibilidad de identificar las distintas expresiones culturales juveniles es el reconocimiento de culturas juveniles. Y es cuando se dispara, por decirlo así, investigaciones alrededor de las culturas. En Argentina, en cuanto a las reflexiones en torno a los jóvenes, movilización en América Latina de Croce 2012, recuerda que a principios del siglo XXI existía una gran desilusión acerca de la participación partidaria o sindical, entre la desconfianza y el desencanto. Miles de jóvenes elegían otras formas de participación más puntual, específica y local. Para finalizar esta aproximación conceptual, desde la perspectiva de algunos investigadores en América Latina, Croce compara las movilizaciones de finales de la década del 2000 y los deseos de cambio de los jóvenes con los movimientos actuales que son puntuales. Pueden llevarlos hasta arriesgar sus propias vidas en un momento, pero pueden dejar de lado la cuestión a las pocas horas, o llevarlos a situaciones extremas que según las otras generaciones eso es muy contradictorio. Es así como los jóvenes pueden participar en la toma de una universidad, resistir presiones, y sin embargo, en otros ámbitos cotidianos puede formar parte de la sociedad de consumo y disfrutar de las comodidades que ésta ofrece. Las resistencias pasadas se asociaban con idealismos utópicos, con austeridad. Las experiencias actuales se aproximan a las luchas por intereses que surgen en un momento determinado con todos los riesgos y potencialidades que implican sin que generen compromisos para alcanzar un proyecto de largo plazo, abanderado por una organización, por un partido o por un grupo. Las articulaciones en redes, la comunicación y participación entonces adquieren otras dimensiones con la irrupción de las TIC. Su adopción en distintos ámbitos de la vida a través de los diversos dispositivos han permitido su uso como mecanismo de participación social, ciudadana y política. En ese contraste entre los movimientos utópicos ideales y los movimientos actuales, el uso de las TIC cada vez adquiere mayor relevancia. En los años 90, los espacios para compartir ideologías, opiniones, sentimientos eran espacios de reunión, espacios para expresar, compartir, debatir, publicar ideas. Eran los medios comunitarios como la radio, la prensa, la televisión, o las convocatorias eran difundidas a través de afiches, chapolas, plegables que se difundían en centros comunitarios, juntas de acción comunal, cooperativas, sindicatos, entre otros. En la actualidad, los espacios de encuentro son redes sociales virtuales como el Facebook, el chat y las opciones que ofrece el celular, entre otras de estos dispositivos. Se siguen convocando las reuniones formales, pero no alcanzan la trascendencia de otros tiempos. Emergen otras maneras que han realizado el espacio privilegiado que éstas ocupan. El activismo social, la actoría social, son modalidades nuevas que los jóvenes van desarrollando y que tienen otras experiencias formativas. Estas apreciaciones
son tomadas de CROCE 2012. Esta aproximación a los conceptos de jóvenes y de juventud a partir de la breve selección de esas perspectivas en este recorrido presentado de investigadores de la región permiten observar cómo estos se perciben, se conciben de acuerdo con un momento histórico, la manera de formular los temas y los problemas en investigación e identificar las categorías, la forma de crear e interpretar teorías que se ubican desde lo etario, biológico, generacional, subjetividad, movimientos clásicos, movimientos nuevos, acción colectiva, física o virtual. Un recorrido que propicia el paso siguiente, pensar en esas transformaciones en las perspectivas teóricas que llevan a concebirlos como tribus, culturas, hasta pensar en la condición de los jóvenes y de cómo se sitúan en la sociedad actual. Por el tiempo no alcanzo a presentar jóvenes en la sociedad actual, entonces quedan invitados para continuar leyendo, mirando, debatiendo, realizar sus preguntas, participar en el foro sobre las inquietudes que tengan, sobre las críticas que tengan o aportes que quieran realizar en torno a esta discusión de jóvenes heterogéneos en los espacios de flujo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a Sandra. Sí, buenas. En este momento vamos a plantear las preguntas. Entonces, las personas que quieran hacerlo pueden realizar sus preguntas en el chat o pues hacerlas por el sistema de levantar la mano. Este lo encuentran en la parte inferior derecha. Despliegan ahí el botón y ahí les sale una manito que dice levantar la mano. Por ahí me envía mensaje el profesor Muñoz. Buenas tardes. También les recuerdo que si desean formular preguntas en el foro, en un momento les estaré enviando el link para que puedan realizarlas desde allí. Bien, aquí tenemos una pregunta. Mercedes menciona, ¿cuáles son las alternativas de los jóvenes ante la tecnología? Alternativas de los jóvenes. Nosotros como docentes sabemos que hay mucha aceptación por parte de ellos, pero de acuerdo con sus necesidades, de acuerdo con sus intereses. Precisamente en este foro que nos convoca a prácticas, mirar nuestras prácticas docentes, es precisamente asumir y reconocer las maneras como ellos se apropian los objetivos que tienen, los intereses que tienen. Crean sus redes de acuerdo con sus necesidades, no necesariamente académicas. Pero nosotros en ese sentido es cuando debemos ser creativos, reconocer esas distintas maneras de comunicarse, de participar, de ingresar, de narrarse, ¿cierto? Y lo que hay que reconocer es precisamente en los proyectos que realicemos, ya sea en la escuela, ya sea en la universidad, las maneras, los intereses para que esas tecnologías, en el caso nuestro, no sea simplemente una implementación. Y también, por ejemplo, en nuestras aulas, de qué manera esos dispositivos permiten establecer maneras de consultar el conocimiento. Por ejemplo, si están con el celular y tienen acceso, de acuerdo con la clase que estemos trabajando, pueden consultar las páginas, ampliar, sustentar, verificar, es más, preguntarnos y nosotros tener esa posibilidad de interactuar con esos mismos dispositivos. Entonces, las posibilidades son múltiples, los que tenemos que ir a ese ritmo y reconocer
las maneras de interactuar y los momentos y las necesidades, ¿no? Porque también puede haber libros, puede haber otro tipo, no solamente las tecnologías de la información, que pueden irrumpir en nuestra clase o en la parte cotidiana, es de qué manera las vamos a utilizar. Bueno, yo veo muchas preguntas a través del chat y a ver por cuál empiezo. Dice una de las primeras, ¿qué transformaciones podemos observar en la sociedad juvenil sobre su relación con la cibercultura? Entonces, no, esta la puedo decir o la voy contestando por el chat. Las transformaciones, cuando lo menciono precisamente que es uno de los ejes, es mirar cómo en la sociedad emergen los distintos cambios. Y ya cuando mencionamos cibercultura, comenzamos entonces a reconocer las distintas maneras que precisamente se generan a través de las tecnologías de la información. La irrupción de las tecnologías de la información generaron muchos cambios y muchas crisis. Muchos cambios tanto en la escuela, en la misma institución de la familia y en la misma ciudad. Y es más, a partir de la cibercultura, cuando uno asume la concepción de la cibercultura, comienza a emerger también, como en la parte que me interesa de la ciudadanía, la ciberciudadanía. Y en ese sentido, por ejemplo, se critica o se cuestiona que si las TIC permiten desarrollar formas ciudadanas, si las redes son formas ciudadanas o son simples ingresos momentáneos, ¿sí? A través de las tecnologías de la información, porque se puede generar en un momento determinado alguna cadena, alguna participación, pero igualmente puede desaparecer y no volver a participar. Entonces, eso también forma parte de las investigaciones y de los intereses de las investigaciones. De qué manera estas tecnologías pueden ser tomadas como formas de expresión ciudadana. ¿Cómo profundizamos en las TIC para proponer nuevas formas de investigación? Nuevas formas de investigación a partir de las TIC, de acuerdo con los intereses que tenga cada uno de los investigadores. Miren que hay propuestas distintas según el nivel en el que, o según la interacción que tenga el investigador, no solamente en la escuela o en la universidad, sino con los grupos juveniles que muchas veces se combinan con el arte, con el deporte. Entonces el panorama es amplísimo, el panorama de investigación con las tecnologías de la información depende del contexto, depende del problema o de la situación problema que tengamos. Entonces allí estaría respondiendo a los intereses que se puedan generar según las mismas opciones que tenga el investigador. Y ahí también podría acotar el apoyo con el que cuentan los investigadores, ya sea de presupuesto, de tiempo o de trabajo. Entonces estaría ahí la juventud inquieta, cómo profundizamos en las TIC para proponer nuevas formas de investigación. Yo voy a aprovechar acá nuevas formas de investigación, Bien, hay un participante que tiene una pregunta. Sí. El participante Alexis Barroso. ¿Cuál? ¿Cuál es la pregunta? Permíteme un momento. Aló. Sí. Doctora Sandra Nieto, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la ponencia y pues mi pregunta es si se puede hablar de un nuevo neonomadismo en la cultura de los jóvenes y si existe esa, puede estar asociada con el mundo de las TICs. El nomadismo precisamente, y tomando como referencia hasta a un autor historiador, dice que el sedentarismo apenas sí es un fragmento en la vida del hombre, si se toma como referencia los siglos en el que fue un nómada, y que las tecnologías de la información precisamente le han permitido recuperar al hombre esa idea de navegar, surfear, ir de un sitio a otro. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos ver, y nos pasa a nosotros, no solamente a los jóvenes,
Cuando ingresamos a los diferentes sitios, vamos pasando de acuerdo con nuestros intereses y también de acuerdo con las posibilidades que tenemos. Cuando me menciono reconociendo las características de la sociedad actual, las posibilidades, y también hago la aclaración, ¿no? Porque de pronto muchos pensamos el acceso a las tecnologías, pero también hay una gran masa que no accede a las tecnologías de la información e igual pueden ser nómadas en sus espacios, recorriendo de un lado a otro, encontrándose. Eh, las tecnologías de la información nos pueden llevar a pensar en las grandes posibilidades que tenemos, pero también nos pueden hacer olvidar las necesidades, las condiciones de pobreza, los problemas que están pasando los jóvenes cuando ni siquiera pueden acceder a la escuela. Entonces, hay que situar también de acuerdo con las comunidades, los jóvenes con los que nosotros interactuamos, si es en la escuela, si es en la universidad, en las comunidades o en los barrios, de qué manera vamos a asumir este uso de las tecnologías y también las potencialidades en relación con a ser asumidos como nómadas de acuerdo con la virtualidad. Ahí también estaría asociado con la concepción que se mencionaba sobre cibercultura, de las posibilidades de la virtualidad. Si nosotros tomamos a Levi cuando empezó con lo virtual hasta llegar a la cibercultura, obviamente que lo podemos asumir, mirar y reconocer esas características de nomadismo. ¿Sí? ¿Alguna observación? ¿Sí se escuchó bien? Bien. Sí, perfecto. Bien, vamos con otra pregunta. Sí. La participante Paola Chinchilla, ¿existe literatura de investigación sobre juventud y virtualidad? Existe, y aquí hago una acotación. Si fuese posible que las tesis de maestría, yo también estoy realizando un proyecto de investigación en relación con las tesis, usted puede encontrar, y se pueden encontrar una bibliografía, referencias sobre textos en relación con la virtualidad. Ahora, este es uno de las nuevas tendencias que se abren las posibilidades. Está Scolari, podemos encontrar también Jesús Martín Barbero, podemos encontrar también acá en Colombia, si se sitúan en investigadores colombianos, Germán Muñoz, que lo mencioné también, tiene una amplia trayectoria, ha hecho el recorrido de la juventud hasta llegar a la actualidad. Juan Carlos Amador ha trabajado en la cibercultura, tiene su tesis doctoral en cibercultura, Juan Carlos Amador, Universidad Distrital. Si nos vamos para Ático, que son las referencias, y la Universidad Javeriana, que hay una línea de comunicación y cultura, allí puede encontrar en esa línea proyectos de investigación relacionados con esta parte de esta tendencia que apenas se está abriendo. Digo apenas porque más o menos lleva unos 3 años en el que se está hablando de esta tendencia, y he mencionado apenas algunos de los autores que estoy recordando acá, tanto colombianos, y si ampliamos el recorrido, lo podemos encontrar también en Latinoamérica. Hay algunas, en la ponencia están, pueden consultar, hay algunas de las bibliografías. Y a reconocer a los autores que trabajan acá en Colombia. También mencioné a la Universidad Central, ahí el grupo de la línea de investigación, Humberto Cubides ha desarrollado una buena parte de investigaciones alrededor de los jóvenes, y Carlos Valderrama alrededor de la ciudadanía. Ahí estaríamos entonces mencionando a la Universidad Central. Ya como mencioné también a la Universidad Distrital,
También en ese sentido hay líneas de esa investigación de ese tipo. Y tenemos otra pregunta de Henry Muñoz. ¿Se ha pensado investigar cómo las mediaciones tecnológicas a través de redes y su efecto en los jóvenes desde la perspectiva de su investigación para pensar, percibir y educarse? Precisamente cuando menciono al principio de la ponencia sobre lo que he venido trabajando, pensar en las mediaciones a partir de un ecosistema de configuración ciudadana. En ese ecosistema lo que trato de pensar es tanto las instituciones, medios de comunicación y las tecnologías de la información, cómo inciden en esa formación de un ciudadano, de un joven ciudadano. Y cuando digo joven ciudadano, pues empieza desde la adolescencia y podemos hasta pensar en los niños cómo se van formando como ciudadanos. Entonces, desde allí es el interés y mirar en las tecnologías de la información precisamente la apropiación, los distintos usos y cómo se puede tomar las tecnologías de la información como otro de los componentes, otro de los factores, otro de los elementos en nuestra sociedad que cada vez van tomando mayor trascendencia, pueden mediar en la constitución de un ciudadano. Sin quedarnos solamente en la concepción de deberes y derechos que ya también está superada, sino cómo a partir de todas esas instituciones y actores inciden en la formación del joven ciudadano y obviamente las tecnologías que van adquiriendo mayor importancia, trascendencia, apropiación e irrupción en distintas dimensiones de nuestra sociedad. Bien, Karen Delgado hace una pregunta. Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. El problema en este caso es el cómo monitorear el que los estudiantes no utilicen de forma inapropiada las tecnologías en el aula. Ese es el problema nuestro. El problema nuestro siempre es como un temor ante cómo monitorear. Ya cuando usted dice cómo monitorear, está pensando en el control porque siempre piensa que se va a desbordar o se van a utilizar mal. Si ustedes pueden ver los ejemplos, nosotros los jóvenes utilizan mal, los viejos lo utilizamos peor y caemos en problemas mayores con el uso de las tecnologías de la información. Así como cuando ingresó la televisión, como cuando ingresaron un nuevo medio, si vamos haciendo historia, la radio, la televisión, el mismo cine, lo que iba a ocasionar la violencia, el temor a la violencia ante la televisión. Entonces, no tanto es como un monitoreo, sino una orientación, si se podría decir así, al uso de las tecnologías de la información, de los sitios. Por ejemplo, uno puede encontrar desde sitios en la red que pueden ser paramilitares, guerrilleros, las distintas filosofías culturales de los mismos jóvenes, podemos encontrar fanáticos de toda naturaleza. Es como orientar la lectura, es como orientar la manera de vivir, la manera de cuidarse el cuerpo. Entonces, ¿cómo monitoreamos nosotros qué tipo de relaciones establecen los jóvenes, relaciones sexuales? El temor a que a partir de esa edad en la que están, puedan excederse, no se puedan querer su cuerpo. Entonces, igual es, si tenemos la posibilidad con nuestros grupos más cercanos, ya sea en el barrio, ya sea en la escuela, ya sea en la universidad, es orientar. Esa es la manera de reconocer todas las posibilidades que se abren y no solamente en el sentido del monitoreo, sino en reconocer y conversar y la palabra orientar es muy prescriptiva, ¿no? Pero para nosotros, y digo nosotros porque yo también soy docente de jóvenes en pregrado, esa es una de las maneras, que se reconozcan y que los usos que se les dan. Eso, esa en nuestras prácticas las tenemos todos los días. Mi hijo tiene 18 años, es un joven heterogéneo de los espacios de flujo y él me ayuda, hablo con él y es la manera de acercarnos a ellos, la forma como también nosotros asumamos esas conversaciones y esa posibilidad de comunicarnos con ellos. Bien, muchas gracias. Desafortunadamente ya el tiempo se nos agotó. Las preguntas que de pronto quedaron pendientes, les menciono que pueden colocar.
Sí, las Victoria. preguntas son muy interesantes, voy a decir, las voy a retomar y en el chat las voy a responder, porque como soy inmigrante digital no puedo masticar chicle y hablar al mismo tiempo. Entonces, no podía responder por el chat y estar respondiendo a las preguntas. Aunque ya lo de inmigrante digital también de Perskin ya va superándose también, pero ahí entonces aprovecho la posibilidad de responderles todas las preguntas que me quedaron en el chat, las tomaré y las responderé a través del foro. Muchas gracias por la participación, las preguntas muy interesantes todas. Y también espero críticas y observaciones a través del foro. Bien, los invitamos a la ponencia que se llevará a cabo ahorita a las 4 de la tarde. Esta es llamada Aplicación de un material educativo multimedia en las aulas de educación infantil por, por Milagros Briceño de Venezuela.